Saludos. En esta sesión vamos a estudiar las medidas para datos agrupados. Ok, aquí tenemos una frecuencia de datos agrupados donde la variable es tiempo de reacción ante un estímulo auditivo. Entonces, esa es la variable, eso es lo que estamos midiendo. En este caso, ya no tenemos datos no agrupados, no tenemos el conjunto de datos, ¿no? Como habíamos trabajado. Por ejemplo, teníamos 25 variables, ¿no? 25 datos de una misma variable, ¿sí? Teníamos todos los números. En este caso no tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, tenemos 5 números que están dentro de la frecuencia o del rango del intervalo de 1 a 1.5 segundos, ¿no? Entonces, lo único que sabemos es que hay 5. No sabemos sus medidas exactas, ¿no? Puede ser 1.1, 1.3, 1.45, etcétera, ¿no? No sabemos, pero lo único que sabemos es que hay 5 personas, 5 sujetos que tienen tiempos de reacción de 1 a 1.5, ¿no? Y así, para el siguiente intervalo, que va de 1.5 segundos a 2 segundos, tenemos que son 7 personas, ¿no? Que están dentro de ese intervalo, ¿no? Ok, entonces, estos serían las clases o los intervalos. Aquí tenemos 6 clases, 6 intervalos, ¿sí? La variable va desde 1 hasta 4 segundos, ¿sí? Eh, a la F minúscula le llamamos frecuencia absoluta, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros sumamos todas las frecuencias absolutas? Si sumamos 5 más 7 más 6 más 3 más 8 más 5, nos va a dar 34. En este caso, 34 es el valor, va a ser el valor de nuestra n, ¿sí? Es decir, si nosotros tuviésemos la información en datos no agrupados, es decir, tuviésemos un listado de 34 datos, ¿no? 34 variables, ¿sí? Pero en este caso ya lo tenemos agrupados, tenemos una tabla de información resumida. Bueno, ¿cómo se saca o se calcula la marca de clase, no? La marca de clase es el punto medio del límite inferior y el límite superior de la clase, ¿sí? O sea, de 1 a 1.5, el punto medio sería 1.25. Bueno, pero ¿cómo lo calculamos? Si nosotros queremos calcular, el cálculo puede ser fácil, ¿no? Pero si son límite inferior, límite superior, son números no tan fáciles, entonces lo que hacemos es esta operación, ¿no? Lo que vamos a hacer es sumar 1 más 1.5, ¿sí? 1 más 1.5, que le damos igual, ¿sí? Y el resultado lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Como si fuera un mini promedio, 1.25, ¿ok? Igual, por ejemplo, para el segundo, en este caso sería 1.5 más 2, ¿sí? ¿Ok? El resultado lo vamos a dividir entre 2. Siempre va a ser entre 2, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1.75. Y así para todas las clases le vamos a ir calculando la marca de clase. Marca de clase o XC. También la vamos a llamar XC. XC. Muy bien. Ok. Y la frecuencia acumulada, se dan cuenta, mucho ojo, es una F mayúscula. Frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos calculando estos números? Bueno, a la primera clase, pues tenemos ¿cuántos sujetos? 5 personas. Esas 5 pasarían acá. Para la segunda clase sería la suma de las dos clases. 5 más 7, 12. Para la tercera clase tendremos un acumulado de 5 más 7 más 6, que serían 18. ¿Sí? Y así vamos sumando. Entonces 21 es la suma de estos cuatro números, ¿no? 5 más 7 más 6 más 3 sería 21. ¿Sí? Si hasta esta columna llevo 21, entonces la acumulada para la siguiente sería 21 más 8, 29, ¿no? Entonces, para este número sería 29 más 5, 34. Si se dan cuenta, para la última clase, ¿sí? A cada fila le llamamos clase, ¿no? Para cada clase, para la última clase, el resultado debe ser igual que a la suma de n, a la suma de todas las frecuencias absolutas. Se dan cuenta, aquí es 34. Tenemos un acumulado de 34 porque pues hacia la última clase tenemos el total, ¿no? Tenemos todos los sujetos analizados.
Sujetos, objetos pueden ser, en este caso son personas, ¿no? Pero la unidad de análisis son, en este caso son personas, pero pueden ser cosas, pueden ser objetos diferentes. ¿Ok? Entonces, eso serían, ¿no? Cuando en los ejercicios que ustedes van a realizar, generalmente les voy a dar, ¿qué cosa? Las clases, los intervalos de las clases. ¿Ok? Como les comentaba, en los ejercicios que ustedes van a realizar, bueno, pueden tener esta columna, ¿no? Van a tener, de hecho, las clases, los números de las clases, sí lo van a tener, y van a tener la frecuencia absoluta. O sea, van a tener esta columna y la columna de la F minúscula, que es frecuencia absoluta, ¿no? Entonces ustedes van a calcular N, van a calcular la marca de clase, que acuérdense es sumar este número más este y dividirlo entre 2. Y así para todos, ¿no? Y van a calcular la frecuencia acumulada, es decir, y sumando hacia la primera, este número pasa directo, entonces sería 5 más 7, ¿sí? O pueden ir sumando así cruzadito, 12, 12 más 6, 18, 18 más 3, 21 y así se va. Este número, la última frecuencia acumulada debe coincidir con la suma de las frecuencias absolutas. Ok, entonces con esas columnas podemos calcular los siguientes números. Tenemos la media para datos asombrados. Recuerden que la media es igualmente conocido como el promedio, ¿ok? Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Muy bien, vamos a desarrollar esta tablita. Ok, vamos a copiarlo como imagen. Ok, vamos a copiar nuestra tablita en nuestro pizarrón. Que aquí tenemos la tablita, vamos a reducir el tamaño y vamos a copiar de la misma manera la fórmula. Ok, tenemos la fórmula para la media. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la fórmula para calcular la media o el promedio? Recuerden que el promedio es X bar. Ese sería el promedio, la media. Aquí tenemos la media. Muy bien. Nos dice que hay que sumar. Bueno, aquí tenemos esta simbología. Sumar desde I hasta N. Bueno, ¿qué significa I? El subíndice I. I significa posición. Por ejemplo, si yo les dijera F1 es igual a ¿qué? F1 quiere decir que la I es igual a 1. Estoy hablando de la F minúscula, por lo tanto es frecuencia absoluta y como es la primera posición, entonces la primera posición que sería esta, ¿no? Entonces por lo tanto sería 5. Si yo les dijese F3, F subíndice, acuérdense que este es un subíndice, no lo vayan a escribir, F3 de esta manera, ¿no? Es un subíndice. Entonces, por lo tanto, F3 que significaría que es la F que está en la tercera posición. 1, 2, 3. ¿Sí? En este caso es 6. Por lo tanto, es F3, es 6. ¿Sí? Entonces, de esa manera ese es el significado de el subíndice I. Ok, eso quiere decir que voy a sumar ¿qué cosa? Voy a sumar, sigma significa sumar, ¿no? ¿Qué voy a sumar? Las marcas de clase multiplicada por su frecuencia absoluta. ¿Cuáles son las XC? XC sería la marca de clase. Serían estos números. Los voy a multiplicar por esta columna que está aquí. Ok, vamos a ir utilizar la calculadora y ir multiplicando. Ok, entonces en esta parte, miren, vamos a escribir XC asterisco
asterisco F, I. ¿Sí? Aquí vamos a escribir el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Eso es lo que vamos a tener aquí arriba. Es un producto, una sumatoria de todos estos productos. ¿Okay? Entonces vamos a ir desarrollando 1.25, 1.25 por 5, 6.25, ¿ok? Y así vamos a ir haciéndolo, 6.25. Si quieren lo pueden hacer en Excel, ¿no? En columnas lo pueden desarrollar o ir haciéndolo manualmente. Luego sería 1.75, 1.75 por 7, ¿ok? 12.25, ¿ok? Y así vamos completando. 2.25 por 6, 13.5. ¿Sí? Entonces ustedes completan la tabla y vamos a pasar rapidito, le voy a poner pause al video y para calcular de una manera un poquito más rápida. Muy bien, en esta parte ya tenemos los resultados de los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ahí tenemos estos números, ustedes pueden ir comprobando, ¿no? Es la multiplicación de marca de clase 1.25 por 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, 26 es el producto de 3.25 por 8, ¿ok? Tenemos todos nuestros productos y lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? Es lo que nos dice la sigma, sumar que todos los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces aquí voy a tener una sumatoria. Si vamos a sumar estos números, que primero teníamos 6.25 más 12.25 más 3.5 más 8.25 más 26 más 18.75. A ver. Ok, aquí tenemos algún detallito. A ver, vamos a comprobarlo. 6.25 más 12.25 más 13.5 más 8.25 más 26 más 18.75. Ok, 85. ¿Sí? Lo comprobamos con la tablita de Excel. Entonces aquí tenemos 85. ¿Sí? Entonces esta parte de la suma, lo que tenemos arriba es igual a ¿qué? 85, ¿no? Muy bien, n, ¿cuánto es n? Bueno, acuérdense que n es igual a 34. Si sumamos toda nuestra frecuencia absoluta, o también la última frecuencia acumulada, en este caso es igual a ¿qué? Es igual a n. Entonces, aquí la media sería 85 entre 34. Muy bien. Entonces, esa sería la media 85 entre 34. Realizamos la división. 2.5, ¿ok? Entonces, en este caso, la media es 2.5. ¿Qué cosa? Hay que ponerle la unidad. En este caso estamos hablando de segundos. ¿Sí? Esa sería la unidad. Muy bien. En este caso sería con la media. Ok, ahora vamos a calcular la moda para datos agrupados. Que aquí tenemos algunos pasos. El primer paso es identificar la clase moda. ¿Cómo identificamos la clase modal? Nos dice que es la clase con mayor frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, por lo tanto nos vamos a la columna de frecuencia absoluta, que es la F minúscula, y de estos números vamos a identificar el número mayor. ¿Okay? Aquí tenemos 5, 7, 6, 3, 8, 5. Por lo tanto, el número mayor aquí sería 8. ¿Sí? Sería 8. Por lo tanto, esta es la clase de la moda. Aquí se encuentra la moda, pero
hay que saber. La moda ya sé que va a ser un resultado entre 3 y 3.5, ¿no? Vamos a escribirlo por acá. Moda. Yo ya sé que mi moda va a ser igual a un número entre 3 y 3.5. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí, que es un intervalo, ¿no? Ya sé que mi moda va a estar entre 3 y 3.5. Pero bueno, vamos a calcularlo. Para hacer el cálculo, bueno, el paso 2 dice aplicar esta forma. ¿Ok? Entonces, vamos a copiarla. Ok, aquí tenemos la moda. Ok, acuérdense que el primer paso es que es identificar la clase modal. ¿Cómo identificamos la clase modal? Bueno, nos vamos a la frecuencia absoluta y de estos números que tenemos, identificamos el número más grande. Entonces, por lo tanto, esta es la columna de la moda. Vamos a identificarlo aquí, ¿no? En amarillito nos va a servir todos estos datos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ir sustituyendo. Moda nos dice que LI, ¿qué es LI? Es el límite inferior. Acuérdense, límite inferior, límite superior de la clase modal, no de cualquier clase, ¿no? Por eso ya identificamos en el paso 1 la clase de la moda. Por lo tanto, límite inferior es igual a ¿qué? Es igual a 3, ¿ok? Vamos siguiendo nuestra fórmula, ¿sí? En este paso estamos sustituyendo. Muy bien. FI más 1. Ok, aquí la I la vamos a tomar como la F de la clase modal. Por lo tanto, FI sería frecuencia absoluta de la clase modal es el 8. Pero como dice más 1, quiere decir que no es 8 más 1, sería, esa es la posición, este es FI, no importa qué número está aquí, ¿sí? Porque estamos hablando de la clase de la moda. Entonces, FI corresponde a 8. Pero más 1 significa que es la siguiente posición, ¿sí? Entonces, en este caso sería 5. ¿Sí? Recuerden que la I es posición y si yo digo más 1, bueno, es la posición que sigue. Si digo menos 1 es la posición anterior. Entonces, en este caso, FI menos 1 sería la posición anterior. ¿Sí? En este caso sería 3. ¿Sí? Muy bien, y más FI más 1 ya lo tengo, es lo mismo que tengo aquí, entonces por lo tanto sería 5 acá. ¿Okay? Multiplicado aquí, todo esto porque TI es la amplitud de la clase, es decir, de 3 a 3.5, ¿qué cantidad hay? En este caso, pues vemos que todas las clases van de 0.5 en 0.5. Por lo tanto, es 0.5, 0.5. O bien, restan, es como como un rango, ¿no? Al mayor menos el menor, 3.5 menos 3.5, ¿ok? Entonces aquí lo que resta es realizar las operaciones. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Aquí tenemos 3 más esto por 0.5. ¿Qué se realiza primero? Bueno, primero lo que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces aquí ponemos 5 y aquí 5 más 3, 8. ¿Sí? Esto multiplicado por 0.5. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, bueno, 5 entre 8. Vamos a ver 5 entre 8. .625. ¿Ok? Vamos a poner el resultado. Aquí es 3 más 0.625 por 0.5. Muy bien, entonces aquí tenemos ¿qué cosa? Una suma y una multiplicación. ¿Cuál de ellos voy a realizar primero? Por prioridad de operaciones, lo primero que realizo es la multiplicación y al final las sumas o restas, ¿no? Entonces voy a multiplicar .625 por 5, por .5. Aquí ya tenemos el .625 ahora por .5. Muy bien, el resultado es
punto 3125, ¿no? ¿Ok? Y al final, pues se realiza la suma. Muy bien, entonces, por lo tanto, aquí la moda sería, vamos a ponerle en rojito, 3 más punto 3125, 3.3125. ¿Ok? Si nos damos cuenta, la moda está dentro de este rango, ¿no? Esto es como comprobar si este número 3.35 efectivamente está entre 3 y 3.5, ¿sí? Entonces aquí acuérdense de ponerle sus unidades, segundos, ¿sí? Ok, muy bien, ya calculamos la moda. Muy bien, el siguiente número, ok, los siguientes números que vamos a analizar o a calcular, más bien dicho, es la mediana, el cuartil 1 y cuartil 3, ¿sí? Ok, que es la mediana. La mediana, recuerden que es el punto medio, ¿no? Ordenamos los datos de menor a mayor y el que esté justamente a la mitad sería la mediana. Si hay dos números que están a la mitad, bueno, sacamos el promedio de ellos. Cuartil 1, el cuartil 1 es el número que está en la primera cuarta parte, ¿sí? Y el cuartil 3 es el número que está en la tercera cuarta parte, ¿sí? Quiere decir que el cuartil 3, o por ejemplo el cuartil 1, si nos da un número de 10, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que el 25% es menor o igual a 10 y el que el 75% es mayor o igual a 10. Si por ejemplo el cuartil 3 nos da un cálculo y es igual a 15, entonces quiere decir que el 75% es menor o igual a 15 y que el 15%, el 25%, perdón, es mayor o igual a 15, ¿no? Si en dado caso que nuestro cuartil aquí sea 15, perdón. Muy bien, bueno, ahorita vamos a calcular entonces por qué tenemos mediana dentro de los cuartiles. Bueno, porque podemos decir que la mediana es el cuartil 2, ¿sí? Si se dan cuenta, no hay cuartil 2, no le decimos cuartil 2, sino mediana. El cuartil 1 es la primera cuarta parte. Cuartil 2 debería ser la segunda cuarta parte, o sea, la mitad. Y sabemos que la mitad es la mediana. Y tenemos cuartil 3, ¿no? Que sería la tercera cuarta parte. Ok, los pasos. Aquí vamos, el primer paso sería identificar la clase de la mediana o de cuartil 1 o de cuartil 3 respectivamente con qué números. En entre 2 para mediana, en entre 4 para cuartil 1 y 3n entre 4 para cuartil 3, ¿sí? Si se dan cuenta, estos números son los numeritos que tenemos aquí arriba. Entonces, es lo primero que vamos a calcular para la mediana y los cuartiles. ¿Ok? Vamos a copiar la fórmula. Copiamos esta formulita primero para cuartil 1. Sí, vamos del menor al mayor. Ok, pegamos. Ok, aquí tenemos cuartil 1. Vamos a ponerlo en color azulito. Muy bien, entonces el primer paso sería n entre 4. N entre 4, que en este caso n, ¿cuánto es? 34. 34 entre 4. ¿Cuánto da? La cuarta parte de 15 sería 75, 65. A ver, vamos a comprobar. 65 sería 34 entre 4. Ok, 8.5. Ok, 8.5 es n entre 4. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el 8.5? Muy bien. Aquí tenemos 8.5. Con el 8.5 nos vamos a la frecuencia acumulada. Bueno, aquí vamos a ponerle frecuencia acumulada, ¿no?
con el 8.5 nos vamos a la frecuencia acumulada y vamos, de estos números vamos a seleccionar el primer número de arriba hacia abajo, el primer número mayor a 8.5. 5 es mayor a 8.5, no, entonces por lo tanto el 5 no es. Bueno, vamos al 12. 12 es mayor a 8.5, sí. Entonces por lo tanto la clase, este sería, identificamos, este sería la clase de Q1. ¿Sí? Podemos poner que Q1 se encuentra aquí, ¿no? En esta clase. Entonces ya sé que Q1 es igual a que va a ser igual a un número entre 1.5 y 2.0, ¿ok? Así la misma prueba como la moda, ¿no? Muy bien, entonces ya identificamos la clase de cuartil 1, entonces ahora vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Muy bien, entonces aquí nos dice que Q1 es igual a que el límite inferior de la clase ya identificada, en este caso sería 1.5. Recuerden, 1.5 límite inferior, 2.0 límite superior. Aquí tenemos 1.5 más, aquí tengo una división, n entre 4, ya lo hice, aquí está, n entre 4 sería 8.5. Menos, ok, F mayúscula y menos 1. F mayúscula y es frecuencia acumulada de cuartil 1 es 12. Pero menos 1 significa que es la que está antes. Entonces, por lo tanto, sería 5. Aquí sería 5. Frecuencia acumulada anterior de la clase de cuartil 1. FI, aquí es frecuencia absoluta de la clase. Por lo tanto, sería F minúscula. No es frecuencia absoluta. Entonces, por lo tanto, sería 7. Aquí sería 7. Y aquí lo multiplicamos por la amplitud de la clase, de 1.5 a 2.5, 0.5, ¿sí? Se dan cuenta, como en el ejemplo anterior, como en el cálculo de la moda, bueno, todas la amplitud de las clases son las mismas, ¿no? Hay ejemplos en que, especialmente en la primera clase y la última clase, sus amplitudes son más amplias. ¿Por qué? Para abarcar sin colocar otra clase, para abarcar otros números, tal vez son un poquitos, uno o dos números que tienen una amplitud menor a 1 o uno o dos números que tienen una amplitud mayor a 4. Entonces, por lo tanto, para no agregar otra clase, entonces aquí lo que hacemos es ampliar nuestra amplitud y agregar esos números que faltan, ¿no? Contarlos dentro de esa amplitud más amplia, por así decirlo. Muy bien, ya tenemos la sustitución, tenemos estos números, lo que falta sería ir resolviendo, ¿no? Entonces para Q1 tenemos 1.5, 8.5 menos 5 sería 3.5, ¿sí? Primero, en este caso, vamos a resolver lo que tenemos aquí. Eso es como si tuviésemos paréntesis, ¿no? Muy bien, 8.5 menos 5, 3.5, ¿sí? Okay, aquí, ¿qué hacemos? Resolvemos esto, ¿no? 3.5 entre 7. 0.5. Aquí tenemos 0.5 por 0.5 y aquí es 1.5. Eso es para Q1. Muy bien, ¿qué hacemos acá? Primero, acuérdense la multiplicación. 0.5 por 0.5. Ok, sacamos nuestra calculadora. Bueno, ahí está el 0.5 por 0.5, 0.25. Ok, entonces aquí sería 1 es igual a que 1.5 más 0.25. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí la suma ya está un poquito más fácil. 1.5 más 0.25 sería 1.75, ¿ok? Y comparamos con el valor de referencia que tenemos y efectivamente 1.75 está dentro de ese intervalo. Entonces, por lo tanto, Q1 está correcto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar también rojito por acá. Entonces, aquí tenemos Q1 igual a que
1.75. Y también, ¿qué cosa? Segundos. Okay. ¿Qué podemos escribir del cuartil 1? Bueno, ¿para qué nos sirve el cuartil 1? Bueno, para identificar lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos que, podemos escribir que la primera cuarta parte es menor o igual a 1.75, o sea, la primera cuarta parte es el 25% es menor o igual a 1.75 segundos. Y también puedo agregar qué pasa con el 75% más grande. Bueno, puedo decir que y el 75% es mayor o igual a 1.75, que es nuestro cuartil, ¿no? Para eso nos sirve. Ok, lo dejamos ahí. Muy bien, continuamos. Ahora vamos con, ok, mediana, que vamos a copiar nuestra fórmula. Y, bueno, de hecho, lo único que cambia es n entre 2. Si se dan cuenta, la fórmula es la misma, lo único que va cambiando son estas partes. Ok, entonces aquí vamos a copiar la fórmula en la mediana. Vamos a calcularlo. Bueno, vamos a borrar. Ustedes le ponen pause para que puedan copiar ahí los ejercicios. Esta parte. Bueno, voy a borrar aquí la media. Entonces aquí es la mediana. Recuerden que la mediana es el cuartil 2, ¿no? Pero no le llamamos cuartil 2, le llamamos mediana. O sea, es el número que está justamente a la mitad. Entonces, aquí med es igual a ¿qué? Ok, límite inferior más, que aquí tenemos n entre 2 menos fi menos 1 entre fi por t, ti, ¿sí? Sería la amplitud de la clase. Muy bien, calculamos primero n entre 2, que nada más vamos a comprobar la fórmula que está correcta. Muy bien, entonces el primer paso sería calcular n entre 2, ¿no? Entonces en este caso, primero calculamos esta parte, ¿no? N entre 2. N entre 2, dijimos que n es igual a 34 entre 2. La mitad de 34, la mitad de 30, 15, la mitad de 4, 2, 15, 17, ¿no? Muy bien, entonces con este número nos vamos, ¿qué? A F mayúscula, que es frecuencia acumulada. Y identificamos el primer número mayor a 17. 5 no es mayor a 17, 12 no, 18 sí. Entonces, por lo tanto, esta sería la clase de la mediana. O sea, realmente la clase es, nuestra mediana debe estar o debe dar un resultado entre 2 y 2.5. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí lo puedo escribir que la mediana va a ser un valor entre, ¿cuánto vimos? Entre 2 y 2.5. Entre 2 y 2.5. Muy bien. Entonces ya identificamos la clase de la mediana y procedemos a aplicar la fórmula. Muy bien. Entonces, límite inferior mediana sería 2. ¿Sí? 2 más n entre 2, 17. ¿Sí? Menos frecuencia acumulada anterior.
18 es la frecuencia de la mediana, anterior sería 12. Entonces, menos 12 dividido entre la frecuencia absoluta de la mediana, entonces en este caso sería 6, F minúscula. Sería 6 por la amplitud de la clase, que ya sabemos que es 0.5. Todas las clases son de 0.5. ¿Sí? Si bien de 2 a 2.5, ¿cuánto hay? 0.5. ¿Ok? Entonces aquí procedemos a resolver. Aquí tenemos 2 más 17 menos 12 sería 5 sextos multiplicado por 0.5. 5 entre 6 sería 5 entre 6. 8, 83, 33. Ok, de la misma manera, toda esta operación de hecho lo podemos realizar linealmente, ¿no? En la calculadora va a resolver, va a tomar en cuenta la prioridad de operación. Entonces lo que hacemos sería 2 más 0.8333 por 0.5, ¿sí? 1.41. Ok, tomamos 4 cifras negativas, sería 1.416. ¿Sí? Aquí tenemos la mediana. Ok, lo colocamos en rojito. Tenemos mediana es igual a ¿qué? 1.4166. Ok, ya tenemos el resultado de la mediana. Si dan cuenta, cuartil 1, mediana, viene siendo, el cálculo es semejante. Ok, de aquí mismo partimos para el cálculo de cuartil 3. ¿Sí? Vamos a borrar esta parte. Ok, aquí tenemos mediana, ahora tenemos Q3. ¿Sí? La fórmula de Q3 es igual a ¿qué? Límite inferior más, aquí es 3n entre 4. Es lo único que va a cambiar, menos fi menos 1, f subíndice i, multiplicado por la ti. Muy bien. Y efectivamente lo que hacemos primero es 3n entre 4. 3n entre 4 es igual a 3 por 34 entre 4. ¿Ok? 3 por 34 entre 4. 3 por 34 igual entre 4. 25.5. Por lo tanto, ese número, vamos a repetir, con este número nos vamos a la frecuencia mayúscula, frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces, identificamos 25.5, el primer número mayor a 25.5. 5 no es, 12 tampoco, 18, 21 tampoco, 29. 29 sería la clase de la mediana, que es la misma clase de la moda. Perdón, aquí es cuartil 3. Aquí vamos a poner cuartil 3. También es el cuartil 3. Muy bien. Entonces, ahora sí, procedemos a sustituir. Ok, cuartil 3 es igual al límite inferior. Límite inferior en este caso sería 3. Ok, ya sé que el cuartil
va a tener un valor entre 3 y 3.5. Ok, bueno, ahora sí procedo a sustituir. Límite inferior, 3. Más 3 entre 4, ya lo hicimos, 25, nos dio 25.5, menos frecuencia acumulada. Esta es la columna de la frecuencia acumulada anterior, porque es menos 1. Entonces, por lo tanto, la FI es 29. Menos 1 sería 21, que es anterior. ¿Sí? 21. Muy bien. Dividido entre la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta sería 8. ¿Sí? Es F minúscula. Aquí está la F minúscula. 8. Ok, multiplicado por la LI, perdón, FI, ok, es TI, perdón, por TI, que sería la amplitud de la clase, que de 3 a 3.5, ¿cuánto hay? 0.5. Aquí se dan cuenta, este número va siendo el mismo en todos los casos, 0.5, ok. Y aquí ya procedemos a realizar el cálculo, 3 más, y vamos a hacer esta operación en un solo paso. Aquí es que 25.5 menos 21 igual entre 8 igual, ¿ok? Esta parte de aquí es igual a 0.5625. Muy bien. Este procedimiento igual lo hacemos en un solo paso y el resultado lo vamos a dejar en rojito. ¿Okay? Aquí tenemos 3 más 0.5625 por 0.5. 1.781. 78.1, que sería Q3. ¿Qué podemos decir del Q3? Podemos decir, aquí se dan cuenta, le podemos cambiar, ¿no? ¿Qué pasa? El Q3 está ubicado en hasta el 75%, o sea, aquí cambiaría, 75% es menor o igual a ¿qué? A 1. Ok, a ver, aquí tenemos un detallito. Vamos a comprobar el resultado. Aquí sería 3 más 0.5625 por 0.5. Ok, aquí tenemos un detallito. Vamos a realizar primero la multiplicación. Aquí en la calculadora no aparece todo el resultado lineal. Entonces, primero vamos a realizar la multiplicación. Sería 0.5625, ¿no? Por 0.5. Ahí está. 0.2812. Entonces, por lo tanto, aquí la suma. 0.2812 sería ¿qué cosa? El producto. Porque primero se hace la multiplicación, luego sumarle 3. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, 281, ¿no? Tenemos aquí 281. Aquí es 3 más 281, 0.281. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ya la suma la podemos realizar fácilmente. Q3. ¿Ok? Esta operación que nosotros hicimos, que no nos dio el resultado, ustedes lo pueden hacer en una calculadora lineal. ¿Sí? En este caso, la calculadora pues, es una calculadora sencillita de Microsoft. ¿Sí? A lo que voy realizando una operación por operación. Pero si ustedes escriben su calculadora Casio o otro modelo que tenga, van a poner 3 más 0.5625 por 0.5, les va a aparecer todo lineal, ¿no? Le dan igual y les tiene que dar el resultado que vamos a tener acá, ¿no? Que sería, en este caso sería que 3.281, a 4 cifras significativas, ¿no? ¿Qué cosa? Segundos. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya escribimos
que correctamente, si damos cuenta, efectivamente, Q3 está entre 3 y 3.5. Ahí está, ahí lo tenemos. Muy bien, ¿qué podemos escribir? Bueno, que el 75% es menor o igual a qué. Aquí vamos a cambiarle 3.281 segundos. Y aquí el resto que le sigue del cuartil 3 sería el 25%. Sería, ¿qué cosa? Mayor o igual a, ¿qué cosa? Pues el valor de Q3. ¿Sí? Ok, aquí dan los resultados. Pónganle pausa y copien todo el procedimiento.